Sí. Mil y mil gracias por esta invitación, por tener esta idea. Te agradezco muchísimo a Statera Club, hola, a Juan Carlos, a Cindy, a Gloria, por acogerme en esta familia. Statera realmente es una familia muy bonita, que busca cuidar el ser humano de una forma integral, como un todo, y no se les escapa ningún detalle. Y en esa visión del ser humano integral, pues hay que tener en cuenta la salud digestiva, la salud de nuestro sistema gastrointestinal. Para quienes no me conocen, no me han visto, mi nombre es Juliana Suárez Correa. Yo soy médica, soy especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva. Me encargo de toda la parte de enfermedades digestivas, colon, estómago, páncreas, hígado. Y tengo otra especialidad también. Mi primera especialidad fue en cirugía general, cirujana del sistema digestivo. Es decir, que conozco el sistema digestivo por dentro, por fuera, de todo. Si vamos a hablar de salud digestiva, definitivamente nosotros tenemos que hablar de los últimos avances que se han dado en los últimos 10 años en las investigaciones y los hallazgos referentes a la microbiota intestinal, y voy a referirme a esto mucho en la charla. Entonces, para quienes son apasionados o quieren aprender sobre microbiota intestinal, hoy vamos a aprender muchos conceptos. Siguiente. La enfermedad digestiva tiene un impacto mundial grandísimo. Se estima en países de primer mundo, donde se estudian más las cifras, que hasta un 30% de la población mundial se encuentra afectada. Es decir, de 10 personas hay 3 que experimentan a lo largo de sus vidas síntomas digestivos. Y yo me voy a referir en esta conferencia especialmente a las enfermedades denominadas las enfermedades funcionales del sistema digestivo, aquellas que están relacionadas con el eje microbiota intestino-cerebro, o que se denominan enfermedades funcionales no orgánicas, donde no hay realmente una alteración estructural y lo que hay es un problema de comunicación entre la microbiota, el cerebro y el intestino. Llámese colon irritable o síndrome de intestino irritable, reflujo gastroesofágico, estreñimiento, dispepsia funcional, diarrea crónica, dolor abdominal crónico. Son enfermedades de nombres diferentes, pero comparten una misma fisiopatología. Son la expresión de un mismo problema y, como lo vamos a ver, es un problema de estilo de vida. Aunque estas enfermedades es poco probable que desencadenen un cáncer digestivo, en lo que sí desencadenan es en una alteración profunda de la calidad de vida de las personas. Las personas sufren muchísimo, pierden muchos días de trabajo, empiezan a tener problemas con familiares, con su pareja, con sus compañeros de trabajo, con desenvolverse en el día a día. Los síntomas digestivos muchas veces son padecidos en silencio, son vergonzosos y los pacientes por eso se demoran mucho en consultar. Y son enfermedades que tienen un altísimo costo económico tanto para los pacientes como para los servicios de salud como para los países. Siguiente. Cuando hablamos del sistema digestivo, es un sistema muy complejo, en mi opinión el más importante del cuerpo humano. Pues ustedes entenderán que es el área de mi trabajo. Un cardiólogo podría decir que es el corazón, pero los seres vivientes dependemos de un combustible para sobrevivir, necesitamos podernos alimentar. Y para una bacteria puede ser muy fácil porque una bacteria nada alrededor de sus nutrientes, pero el ser humano, que es un ser que está bipedestado, que es un ser que corre, que somos el ser humano más complejo de la naturaleza y de los seres vivos, debemos convertir las macromoléculas, que son estos alimentos grandísimos, un desayuno, un almuerzo, una cena, los debemos convertir en pequeños nutrientes que además deben ir en una solución líquida que esté en la capacidad de ser absorbida a través del intestino delgado y pasar de allí a la sangre, llegando a cada célula de nuestro cuerpo hasta la más alejada, la de la punta del pelo. Es un sistema que además debe cumplir con la excreción, debe almacenar
las sustancias de desecho y al mismo tiempo evacuarlas, y lo hace a través del colon y el recto. Y es nuestro sistema de defensa ante sustancias tóxicas, sustancias alérgicas y microorganismos patógenos con los que todo el tiempo tenemos un estrecho contacto en el medio ambiente. Siguiente. Vamos a hacer una inmersión en microbiota intestinal, a profundizarnos y bucear en la microbiota intestinal. ¿Qué es estos conceptos de microbiota, flora intestinal, microbioma? Pues realmente nosotros, desde la punta del pelo hasta la punta del pie, nuestra piel, nariz, oídos, genitales, boca, sistema digestivo, estamos llenos de microorganismos que nos acompañan. Ahí hay bacterias, hongos, parásitos, virus y unas primas hermanas de las bacterias, unos microorganismos de una sola célula que se llaman arqueas. Y nosotros vivimos en una relación de huésped y comensal muy unidos a estas bacterias evolutivamente, y voy a empezarme a referir como bacterias porque el 90% de nuestro microbioma está localizado en el intestino, es el lugar donde más microorganismos tenemos, y el 90% de ellos, estamos hablando de trillones de microorganismos, comprenden más cantidad de microorganismos y genes en números que incluso el genoma humano. El 90% de ellos son bacterias. Es una simbiosis entre eucariotas, que son microorganismos muy complejos, y procariotas. Son estables a través del tiempo en el tracto digestivo y tienen una influencia genética y medioambiental bastante compleja. Siguiente. ¿Qué tipo de microorganismos viven con nosotros? No me voy a detener a explicar grupos puntualmente, pero es importante comprender que nosotros tenemos bacterias, firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias, que tenemos hongos, ¿sí? Y que tenemos arqueas, que son los principales. Siguiente. Y que este microbioma tiene múltiples funciones, participa en el metabolismo, hace la biotransformación de ácidos biliares que son producidos a partir de colesterol en el hígado, interviene en la degradación de polisacáridos, que es un tipo de azúcar, produce vitaminas como el ácido fólico y vitamina K, produce los ácidos grasos de cadena corta, que son un combustible para las células del intestino, y participan en la regulación de almacenamiento de grasa. Y entonces aquí vamos a empezar a ver por qué la microbiota se relaciona con sobrepeso y obesidad. Participan en mantener la integridad de la barrera intestinal, nos ayudan en la regulación de nuestro sistema inmune o sistema de defensa, e intervienen en motilidad. Motilidad significa movimiento, y secreción, lo que está relacionado con diarrea y estreñimiento. Siguiente. ¿Por qué estamos hablando de microbiota? Ustedes van a ver que es un tema que todos los días se habla de esto, en los noticieros, en Google, las celebridades hablan de microbiota, microbioma, flora intestinal. Los trastornos de la microbiota intestinal se han relacionado con todas las enfermedades funcionales digestivas: colon irritable, reflujo, estreñimiento, dispepsia, que son los pacientes que les arde todo el tiempo la boca del estómago, sienten que se inflan todo el tiempo. Se han relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal, que son los pacientes que tienen colitis ulcerativa y Crohn, tienen úlceras en todo su intestino y presentan episodios de diarrea severo con moco y sangrado. Se han relacionado con sobrecrecimiento bacteriano intestinal, con sensibilidad al gluten no celíaca, con diarrea aguda y diarrea del viajero, con los síndromes de malabsorción. Se han relacionado incluso con enfermedad mental y neurológica, con el trastorno de ansiedad, con el trastorno depresivo, autismo, retardo mental, demencia tipo Parkinson. Y específicamente se han relacionado mucho los trastornos de microbiota intestinal con la obesidad y sobrepeso, enfermedad metabólica como la diabetes y enfermedad coronaria. Siguiente. Nuestro estilo de vida y esta vida moderna que venimos llevando desde hace más de un siglo
han cambiado y han influido excesivamente en la microbiota. Pasamos de un ambiente que era rural, en contacto con la tierra, con los animales, con una cantidad de microorganismos, a un ambiente que es urbano, cerrado por concreto, donde muchas veces las personas pasan años sin ir a una finca, sin ir a ver un paisaje, sin ir a la zona rural. Los grupos familiares son cada vez más pequeños, son cada vez más aislados, y entonces tenemos menos contacto con la microbiota de otras personas. Ahora con la pandemia, pues nosotros vamos a tener que cuidarnos mucho del contacto con otras personas, y eso va a tener cambios en nuestra microbiota intestinal, va a ser menos diversa, pero una vez que se nos permita volver a tener un contacto más cercano con otras personas, tenemos que volver a establecer eso. El uso indiscriminado de antibióticos. Vemos hoy en día que las personas les da gripa, toman antibiótico, les sale algo en la piel, se aplican un antibiótico, les arde para orinar, arrancan un antibiótico de una forma muy, muy indiscriminada, al igual que los antiparasitarios. El utilizar antibióticos que no están indicados selecciona poblaciones de bacterias. Mata, para que ustedes me entiendan, mata poblaciones de bacterias que cumplen funciones adecuadas en nuestro organismo. El consumo de comida ultraprocesada, poco natural y muy refrigerada también ha hecho que nuestra flora intestinal sea menos diversa y se enferme. El sedentarismo y el estrés también produce selecciones de la microbiota, como también la obesidad y el sobrepeso. Siguiente. Nuestro sistema digestivo finalmente no es más que un reflejo de nuestros genes, de lo que nos ha sido heredado, de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida, de nuestro estado mental, de nuestra salud mental y de nuestras emociones. Juan, se hizo como una raya en la pantalla, no sé por qué, una raya amarilla. ¿Sí la ves? Sí, sí la vemos, dame un segundo. Bueno, entonces yo siempre le digo a las personas, tu sistema digestivo es un reflejo y es una fotografía de tu vida, ¿sí? Como tú estás viviendo, así está tu sistema digestivo. Claro, hay un componente de predisposición genética que es heredado de nuestras familias, pero no le podemos echar la culpa a los genes. Los genes tienen realmente poco que ver allí. Los genes tienen que ver por ahí en un 10 a un 15%. Gracias. Gracias por los comentarios tan bonitos. Siguiente. La microbiota está en la capacidad de mandar al cerebro, que esto es un concepto relativamente nuevo y que es muy interesante, porque está en la capacidad de mandarle señales directas a través de nervios como el nervio vago y producir sustancias neuroactivas como los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos biliares secundarios, el triptófano, la serotonina. Y a su vez el sistema nervioso central está en la capacidad de darle órdenes a la microbiota. Para que ustedes me entiendan, es una relación de dos enamorados y esa es la forma más sencilla de comprenderla, donde hay una comunicación directa. El microbioma, la microbiota intestinal le habla al cerebro y el cerebro le responde. Y en la medida en que sostengan una adecuada comunicación va a haber salud digestiva. Cuando esa comunicación se daña, va a haber enfermedad. Y en la mitad de ellos dos hay un tercero que trata como de entrarlos en concordancia, de mantener las cosas sin discordia, que es nuestro sistema digestivo, que es lo que ustedes ven ahí en la mitad, que es el epitelio del sistema digestivo. Sigamos. Allí entonces vemos una relación en 3 vías. Vemos el sistema nervioso central, que tiene una acción directa sobre el intestino, tiene una acción directa sobre la microbiota y a su vez vemos el sistema digestivo está en la capacidad a través de vías neuronales, inmunes y neuroendocrinas, especialmente por las células enterocromafines, de mandar
información directa al sistema nervioso central, y el microbioma también está en la capacidad de enviar a través de moléculas neuroactivas, modular directamente el sistema nervioso central. Vemos también que de todas maneras hay un punto de conexión, que es el sistema digestivo, el intestino, o lo que se llama el conectoma, que lo hace a través de células de defensa, células neuronales y células neuroendocrinas. En la parte de arriba vemos que el sistema nervioso central da órdenes que están influenciadas por la cantidad de estrés que tiene la persona, el estado de ánimo, el sueño y la hipersensibilidad visceral o poca sensibilidad visceral que esté teniendo el sujeto, y esto tiene que ver con las respuestas que se producen del sistema digestivo frente a estímulos que tienen que ver con peristaltismo normal. Entonces habrán personas que van a percibir el peristaltismo normal como doloroso, como distensión, como que está sucediendo algo muy grave, y hay otras que no lo van a percibir. Siguiente. Aparte de este sistema nervioso entérico, del sistema nervioso central, del sistema neuroendocrino que tiene que ver, del sistema inmune que participa en todas estas comunicaciones, y yo las he tratado de resumir de una forma simple, pero esto realmente es mucho más complejo. Tenemos un sistema nervioso autónomo que es muy importante mencionarlo, sobre todo ahora que estamos en pandemia, que estamos sometidos a estrés, a miedo, algunas personas están en pánico y terror por todas las situaciones que están teniendo que ver, y es el sistema nervioso autónomo o primitivo, digamos, es el ser humano primitivo que todos tenemos. Este sistema va a conectar el cerebro al intestino y a la microbiota, puede producir cambios directos sobre la microbiota intestinal. Vemos cómo el estrés y la falta de sueño pueden alterar la motilidad intestinal, es decir, producir cambios en el movimiento e influir en episodios de diarrea y estreñimiento, alterar además la barrera intestinal, que es algo de lo que se viene hablando mucho, intestino permeable, leaky gut o barrera intestinal alterada, y van a aumentar todas las hormonas de estrés que no son benéficas para el ser humano, como las catecolaminas, el 5-HT, el cortisol y las citoquinas proinflamatorias. El sistema nervioso central, además, el sistema nervioso autónomo, perdón, trata de controlar esa relación que tiene la microbiota con el ciclo circadiano, que es supremamente importante. Entonces uno ve cada vez como las personas padecen insomnio, no tienen hábitos de sueño, no tienen limpieza de sueño, y esto termina también afectando la salud de la microbiota intestinal. Siguiente. ¿Qué relación existe entre la microbiota y específicamente enfermedad digestiva? Vamos a hablar de conceptos de disbiosis, que es la alteración del equilibrio de la microbiota intestinal. El factor clave allí es cómo se altera la barrera intestinal, la pérdida de las mejores bacterias, que son los lactobacilos y las bifidobacterias, cómo se aumentan algunas poblaciones que no son tan benéficas como los bacteroides y las proteobacterias, y cómo también hay un desequilibrio de las poblaciones de hongos que normalmente viven a nivel del tracto digestivo. Esa pérdida de la producción de ácidos grasos de cadena corta y un desbalance en la producción de ácidos biliares secundarios, que nos lleva también a un desequilibrio en la regulación del sistema inmune, la pérdida del sustrato energético de las células intestinales y de los factores de crecimiento. Hay una cosa que es bien importante y que se ha también descubierto recientemente, y es que el desequilibrio de las poblaciones que son metanógenas, que están en la capacidad de consumir hidrógeno y metano, ha estado relacionado con la sensación de gas y distensión abdominal que es tan frecuente en los pacientes, que son los que dicen: a mí se me infla el colon, yo tengo inflamado el colon. En gran medida es por la alteración en las poblaciones de bacterias metanógenas. Siguiente. En el estado de eubiosis, definitivamente hay un estado de equilibrio, ¿no? Entonces las poblaciones de bacterias y de microorganismos que tenemos en la microbiota intestinal son adecuadas porque hay una dieta rica en fibra. A estas bacterias les encanta la fibra,
La fibra nosotros no la podemos digerir, ellas sí, por eso es que ellas viven allí. Y si una persona tiene una buena dieta, hace ejercicio, está relajado, no tiene estrés, duerme bien, controla su peso, pues vamos a estar en una eubiosis, que es el estado ideal de estas bacterias, resultando en una adecuada fermentación, una adecuada cantidad de ácidos grasos de cadena corta, que como yo les dije es el combustible de la célula intestinal, de ácidos biliares secundarios, y van a ser pocos los metabolitos tóxicos y vamos a tener un intestino sano. ¿Qué pasa si tenemos un estilo de vida sedentario? Si nos automedicamos, si estamos pasados de peso, si nuestra dieta es rica en grasa, en sodio, en ultraprocesados y además traemos un componente genético que, como hemos dicho, no es lo que más pesa, pero tiene allí algo de peso, caemos fácilmente en un estado de disbiosis que nos va a alterar absolutamente todo. La microbiota intestinal se ha relacionado además con la sensación de hambre y saciedad, que es algo que es bien importante y se me olvidaba decírselos. La microbiota intestinal está en la capacidad de enviar señales al núcleo tracto solitario y al hipotálamo, que están en el cerebro, y está en la capacidad de influir en la cantidad de alimento que ingiere un individuo o no. Es decir, que si uno tiene desequilibrio en la flora intestinal, es más fácil que caiga en un sobrepeso y obesidad. La disbiosis lleva finalmente ¿a qué? A una inflamación de bajo grado, disminución en los ácidos grasos de cadena corta, aumento de sustancias tóxicas circulantes y definitivamente a todas estas enfermedades digestivas de las que les vengo hablando. Colon irritable, reflujo, estreñimiento, dispepsia, diarrea, como le quiera llamar, es un espectro del mismo problema. Siguiente. Vamos a entender el modelo biopsicosocial de estas enfermedades como un modelo en el cual definitivamente hay un componente biológico, sucede algo biológico, pero lo que más pesa es la parte psicosocial, lo que está viviendo el individuo, y este modelo aplica para todas las enfermedades funcionales, aunque es el modelo de colon irritable. Lo traje porque explica el modelo de enfermedad de reflujo, de dispepsia, de diarrea crónica, de estreñimiento, de un sinfín de enfermedades funcionales digestivas, donde lo que ocurre es un evento de inflamación aguda que está precipitado por tres factores. Puede ser cualquiera de estos tres. Una infección gastrointestinal, que ocurre hasta en el 30% de los individuos, y entonces las personas dirán, ¿cómo así que una infección? Claro, las personas se comen algo dañado, por ejemplo, empiezan a tener diarrea, cambios en la deposición y no consultan. Hacen remedios caseros, van aquí, van allá y esto continúa, ¿sí? El estrés severo, que es bien importante porque nosotros hace mucho tiempo venimos viendo cómo el estrés severo desencadena enfermedad digestiva, era una observación antigua, pero ya el año pasado el estrés severo viene a ser incluido muy explícitamente en los modelos de enfermedad funcional. Cuando hablamos de estrés severo, puede ser cualquier clase de estrés severo, abandono a temprana edad, abuso físico o sexual, maltrato físico, pérdida de un familiar cercano, estrés severo en el trabajo, estrés severo por pérdida o relación difícil con la pareja, cualquier situación que ponga al ser humano en una situación de liberación de catecolaminas y de activación del sistema nervioso autónomo está en la capacidad de generar inflamación. Y cualquier alteración inmunológica aguda. Esta inflamación va a cambiar y va a alterar la permeabilidad de la barrera intestinal, la va a aumentar y va a disminuir el moco protector, generando una activación de mediadores inflamatorios, generando disbiosis, que fue el concepto que les expliqué hace unas diapositivas, inflamación de bajo grado y finalmente desencadena cambios en la motilidad, diarrea o estreñimiento, hipersensibilidad visceral, que es esta sensación de que todo me cae mal, todo me genera dolor, ¿sí? Si yo pongo a un grupo de 3 personas a comer una bandeja paisa, hay una que le cae medio pesado, hay otra que no le hace nada y hay un tercer individuo que es el de hipersensibilidad visceral
que siente 3 días seguidos que la bandeja paisa le cayó mal. Siguiente. Y finalmente, ¿esto a qué nos lleva? A una interpretación cerebral de enfermedad. La microbiota y el intestino están enviando información y el individuo se experimenta muy enfermo, profundamente enfermo, ¿sí? Y va a generar síntomas. Siguiente. Siendo los más frecuentes dolor abdominal, que puede ser muy variable, lo que llaman los pacientes agrieras. Me voy a referir a un poco de términos médicos porque sé que acá hay médicos, hay nutricionistas, hay entrenadores, hay personas que trabajan en salud, fisioterapeutas, y tenemos que hablar un poquito de términos médicos. Agrieras entendiendo como epigastralgia, síntomas de reflujo como pirosis y regurgitación, cambios en la deposición, variables, puede ser diarrea o estreñimiento, y hay uno que coexiste en casi todas las enfermedades digestivas y por el que más consultan con los pacientes, que es la distensión abdominal, que es la sensación de estar inflado como un balón que se va a estallar. Siguiente. En estas enfermedades de índole funcional, no estamos hablando de cáncer, no estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, no hay exámenes específicos de diagnóstico, no hay un marcador que yo le pueda hacer a usted en sangre para decir, usted lo que tiene es un síndrome de intestino irritable o usted lo que tiene es un estreñimiento crónico funcional. Los exámenes los vamos a hacer para descartar una enfermedad orgánica, específicamente cáncer. En parte porque los pacientes están muy ansiosos, están supremamente ansiosos, están deprimidos, tienen su calidad de vida muy alterada y necesitan saber si tienen cáncer. Una gran mayoría de pacientes consultan a nuestros consultorios cuando ha muerto un familiar de cáncer, ¿sí? Eso es lo que muchas veces impulsa al paciente a consultar, pero tardan en promedio hasta 5 años en consultarnos por primera vez. El diagnóstico definitivamente es clínico y nos basamos en los criterios de Roma 4 para enfermedades funcionales de eje cerebro-intestino en la parte digestiva. ¿Sigue? Entonces, la mayoría o todos los exámenes que se practican son normales, pero son necesarios para descartar enfermedades graves. Siguiente. Y los criterios de Roma 4 en casi todas estas enfermedades mencionan unos puntos claves. Crisis una vez por semana, síntomas que han empeorado en los últimos 3 meses, pero que por lo menos empezaron hace 6 meses, y en el examen físico casi siempre tú no vas a encontrar absolutamente nada. Esto es importante porque yo veo con frecuencia médicos que dicen, usted tiene un colon irritable, en pacientes que llevan una semana de síntomas. Es importante siempre tener presente los criterios de Roma 4, donde hay una temporalidad establecida que se debe tener en cuenta. Siguiente. Otras claves del diagnóstico son la cronicidad de los síntomas, la existencia de múltiples intolerancias alimentarias. Entonces son los pacientes que dicen, a mí la leche me cae mal, las pepas me caen mal, el queso me cae mal, el café me cae mal, el chocolate me cae mal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unas situaciones y alimentos disparadores, el estrés. Los pacientes dicen, no, yo venía bien, pero me estresé y el colon se disparó. O yo venía bien el fin de semana y el lunes vi a mi jefe y me dio reflujo. Hay unos atenuantes, puede haber mejoría en la noche o en vacaciones, y siempre hay que investigar la infección gastrointestinal reciente, que como les mencioné se puede identificar hasta en el 30% de los casos. Siguiente. La enfermedad digestiva entonces no se limita muchas veces a síntomas puramente gastrointestinales, y uno ve que los pacientes se sienten muy enfermos en otras áreas. Entonces son pacientes que dicen, estoy cansado, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele para orinar, me duele para la relación sexual, y se sienten en su estado general supremamente enfermos. Siguiente. Y pueden haber enfermedades concomitantes como la fibromialgia hasta en el 50%, el síndrome de fatiga crónica, ¿sí? El bruxismo o disfunción de articulación temporomandibular, el dolor pélvico crónico.
el 50% desarrollan trastorno de ansiedad o depresión, ¿sí? Por la enfermedad digestiva, porque no consultan a tiempo, no reciben ayuda, y muchas veces lo que venía era una enfermedad mental que desemboca en síntomas digestivos. A veces lo que está no es la enfermedad digestiva, sino que el paciente trae un trastorno de ansiedad y empieza a presentar síntomas digestivos que lo van acompañando. Cuando esto ya sucede, la enfermedad es muy severa y es el paciente que uno ve que le cuesta trabajo ir a trabajar, que se separa, el esposo la deja, la familia ya no quiere saber más de ella, se volvió complicada con la comida, todo le cae mal, no quiere salir y se aísla. Siguiente. Y son los pacientes que realmente la calidad de vida se pierde, hay ausencia laboral, hay problemas en las relaciones interpersonales y en ellos se puede ver disminuida la sobrevida, pero es por la parte mental, más. Siguiente. Juli, ¿me escuchas? Yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Veamos un minuto, quiero revisar los chats, a ver. ¿Ya se escucha? Ya se escucha nuevamente. ¿Me pueden decir desde dónde no se escuchaba? Desde la diapositiva anterior. ¿Será que repetimos, Juli, la diapositiva anterior para...? Sí, claro, claro que sí. Listo. Cerramos Las que me aquí. digas. Cerramos aquí y regresamos entonces a la Marito, diapositiva regálame anterior. una servilletica, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya uno tiene una enfermedad digestiva, llámese colon irritable, llámese estreñimiento, llámese reflujo crónico, donde no hay mejoría, no se consulta con especialistas, no se recibe ayuda a tiempo, esto se vuelve enfermedad crónica que empieza a disminuir la calidad de vida. Las personas empiezan a perder su trabajo, pierden su pareja, pierden contacto con familiares. Para que ustedes me entiendan, son personas que nadie las quiere escuchar, nadie quiere acompañarlas en ese proceso de enfermedad digestiva, no hay empatía, porque es la persona que todo le cae mal, no entiende qué le pasa con sus síntomas, se infla, le da reflujo, le da ardor en la boca del estómago y es visto muchas veces como el complicado de la familia, como el enfermito, pero muchas veces como no hay un cáncer, no hay una enfermedad grave, se subestima lo que está viviendo el individuo y por todo lo que yo les he explicado, la experiencia cerebral de enfermedad es muy, 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 muy fuerte. No se busca ayuda, no hay diagnóstico, los pacientes muchas veces tardan 5 años en llegar a una consulta de gastroenterología, no son remitidos por la EPS puede exigir que el paciente vaya primero donde un primer especialista y tiene que recorrer un camino muy largo para llegar donde los que trabajamos este tema. Y la sobrevida se puede ver disminuida, no porque estos pacientes desarrollen cáncer, no es por eso, es porque definitivamente si tú no estás viviendo bien, si tú estás triste, si no tienes bienestar, si no entiendes qué te está pasando, pues tu sobrevida disminuye por enfermedad mental. Siguiente. Y son los pacientes que hay que remitir rápidamente a psiquiatría y a gastroenterología. Siguiente. Entonces, la enfermedad digestiva es un reflejo finalmente de la pérdida del bienestar físico, emocional, mental, y no hay que separar la parte espiritual, que es algo que hemos hablado mucho con Juan Carlos, con Cindy, con Gloria. Hay que tener en cuenta el espíritu también. Yo pienso que muchas veces la enfermedad digestiva es un reflejo de una enfermedad del alma, ¿no? Entonces no podemos ver el ser humano fragmentado, el ser humano hay que verlo siempre como un todo. Siguiente.
siendo la enfermedad digestiva funcional muchas veces vivida y experimentada por quien la sufre como un trastorno depresivo mayor y puede ser incluso peor que vivir con una diabetes, para que ustedes me entiendan la gravedad de estas enfermedades. Y son personas que están tratando de sobrevivir con estas enfermedades, van por la vida, tratan de ser funcionales, pero muchas veces les cuesta incluso trabajo verbalizar los síntomas, hablando con la pareja. Imagínese que usted tiene una diarrea y que a veces no puede aguantar las ganas de ir al baño, pues usted no quiere compartir eso en una reunión de amigos, usted no quiere compartir eso con su pareja, o si usted se le vienen unos eructos terribles, ¿sí?, que usted no puede controlar, o unos gases, ¿sí?, unos platos. Muchas veces usted no quiere consultar por estos síntomas porque siente vergüenza y prefiere padecerlos solo, ¿sí? Estoy hablando, alguien por ahí dijo, ¿está hablando de enfermedad funcional? Sí, estoy hablando desde un principio de enfermedades funcionales del eje cerebro, intestino, microbiota, ¿sí? Llámese colon irritable, reflujo, estreñimiento, dispepsia, diarrea, dolor abdominal crónico. Siguiente. ¿A quiénes hay que hacerle estudios en enfermedad digestiva? ¿Quiénes tienen que ir a estudios? Principalmente mayores de 50 años, personas que tengan signos de alarma, sangrado, pérdida de peso, anemia, que se sientan una masa, pacientes que no mejoran. Si aquí hay médicos generales, remitan los pacientes que no están mejorando, ¿sí?, que no responden a las estrategias iniciales de cambio de hábito, dieta, ejercicio, ¿sí? Hay que remitirlos tempranamente a gastroenterología. Y aquellos que tienen historia familiar de cáncer digestivo, especialmente en familiares de primer grado, es decir, mamá, papá, hermanos. Siguiente. Ahorita por la pandemia, Disculpa, pues Juli, ustedes comprenderán que hay... Permíteme un minuto. Traten de hacer silencio porque todo se escucha acá. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Se está escuchando bien? ¿No está presentando intermitencia? Yo te escucho perfecto. ¿Sigo? Adelante. Se volvió a... Hay una rayita en la presentación. Adelante. Creo que bueno, entonces tenemos muchos estudios, pero principalmente de acuerdo a la sintomatología y la función de esta charla no es que las personas ni se autodiagnostiquen ni se mediquen, ¿no? Las personas que por ahí están diciendo yo tengo eso, mi mamá tiene eso, no sé qué, yo pongo a disposición mi consulta, mi videoconsulta, pero realmente busquen ayuda con especialistas en este tema. El Google nos da información y todas estas plataformas y redes, pero realmente uno las dudas que tiene con respecto a su propio caso o su propia enfermedad tiene que aclararlas uno a uno con un especialista. Eso es bien, bien importante porque esta información es educativa, es un abrebocas, pero si usted tiene síntomas, pues usted tiene que consultar. ¿Qué es lo que no hacemos, no? Consultamos a la vecina, a la prima, al de la droguería, van a la droguería, se toman un antibiótico, un antiparasitario, se mejoran y nunca vienen donde un especialista en gastroenterología como yo, como muchos otros que tiene el país. Entonces nosotros tenemos ahorita una disponibilidad menor de endoscopia y colonoscopia debido a la pandemia, pero poco a poco nuestros servicios de endoscopia se van a ir retomando. Y definitivamente donde hay signos de alarma y en mayores, específicamente endoscopia, mayores de 35 años, hay que hacer la endoscopia. Y colonoscopia total, pues en los que tengan síntomas como los que yo les acabo de decir, mayores de 50 años, sangrado, anemia, pérdida de peso, son exámenes que hay que solicitar. Muchas veces nuestro sistema de salud no le permite al médico general hacerlo, ¿no? Y es una batalla que libramos todos los días. Pero yo pienso también que las personas se quedan muchas veces paralizadas en ese sentido de no invertir en su salud. Hombre, le invertimos al licor, le invertimos a la queratina para el pelo, ¿sí?
le invertimos a las uñas acrílicas, pero no le invertimos a una endoscopia, ¿no? No le invertimos a una endoscopia, a pesar de que venimos hace mucho tiempo con síntomas digestivos. Entonces, las personas son cerradas muchas veces a invertirle a su salud digestiva, a pesar de que saben que es importante, o algunas ni siquiera le ven ninguna importancia. Continuando con la charla, pues en alguna medida se hacen unos exámenes iniciales importantes como un hemograma para verificar pues que no haya anemia, pruebas tiroideas que son muy importantes porque la tiroides controla absolutamente todo, y la tiroides si se sube o se baja puede generar síntomas digestivos, al igual que la glicemia en la diabetes. Y si no hay mejoría, y en casos específicos, pues hay que hacer otros estudios más especializados, ecografía, escanografía, estudios de malabsorción, enfermedad celíaca, calprotectina en materia fecal. Y estos exámenes finalmente muchas veces también tienen un efecto terapéutico, porque los pacientes al ver que no tienen cáncer, muchos ya solo por eso se mejoran. Entonces, a estos exámenes hay que darle importancia. A veces las personas dicen, no, yo no me quiero hacer una colonoscopia total, o yo no me quiero hacer una endoscopia. Y hay que hacerla. Si el médico la ordena, hay que hacerla idealmente, porque puede que después de ese examen, al verificar que no hay una enfermedad grave, solo por eso la persona mejore. Siguiente. Ok. En los tratamientos, yo no me voy a detener mucho en esto, pero yo veo ahora una tendencia de no, yo no me tomo este tratamiento porque es que yo solo quiero natural, o yo tóxicos no consumo, yo medicamentos no tomo. La industria farmacéutica y la ciencia ha avanzado muchísimo en el manejo de medicamentos para modular microbiota intestinal. Tenemos unos mecanismos hoy en día por medio de medicamentos de ayudar a restablecer esta flora intestinal. Por ahí alguien nombraba los probióticos, sí, ahí están los probióticos escritos. Y para mejorar los síntomas, mientras se dan los cambios que se tienen que dar más profundamente en el estilo de vida del ser humano. Entonces no podemos ser reacios a utilizar medicamentos porque necesitamos mejorar la experiencia de enfermedad digestiva del paciente, disminuir la hipersensibilidad visceral. Entonces tenemos unos grupos grandísimos de medicamentos que son unas herramientas valiosísimas de nosotros los gastroenterólogos, como los antiespasmódicos, los antiplatulentos, los medicamentos que son utilizados para gastritis, para reflujo, los antiácidos, los antidepresivos, ¿sí? Porque si ustedes estuvieron desde el principio, estuvimos hablando de la relación que tiene la microbiota intestinal con la biodisponibilidad de la serotonina. Entonces, utilizamos los antidepresivos muchas veces para trabajar enfermedad intestinal y la gente a veces los suspende, ¿no? La gente dice, no, pero ¿por qué me mandaron un antidepresivo si yo lo que tengo es un colon irritable? Pues a ver, porque se utiliza para mejorar la recaptación de serotonina, ¿sí? Para mejorar los niveles de dopamina, porque en ese sentido se va a regular mejor la relación que hay entre el cerebro, el intestino y la microbiota intestinal, y puede que su sensación de dolor mejore. En la diarrea, en el estreñimiento hay múltiples tratamientos, y en los probióticos yo no me voy a poner aquí a recomendar probióticos porque vuelvo y les digo, eso hace parte de una consulta especializada de gastroenterología, y hay muchísimas cepas de probióticos que se utilizan de acuerdo a cada caso, si lo suyo es diarrea, si lo suyo es estreñimiento, si lo suyo es distensión, pero casi siempre lo que buscamos con probióticos es restablecer las cepas de bifidobacterias y lactobacilos, que son los que más necesitamos, ¿sí? Los prebióticos como la lactulosa, los fructooligosacáridos, el psyllium, que es una fibra soluble muy utilizada en estreñimiento y también tiene algunas indicaciones en diarrea, pues deben ser incluidas también dentro del tratamiento. Siguiente. A pesar de que nosotros tenemos todo esto disponible, la mitad de los pacientes no mejoran, ¿sí? Entonces, ahí viene la gran pregunta, ¿por qué si yo como gastroenterólogo puse
el mejor tratamiento disponible. Yo le hice los exámenes al paciente, yo lo tranquilicé, le demostré que no tenía enfermedad grave y puse mi 100% porque el paciente no se mejora. Y el paciente no se mejora porque es que la enfermedad digestiva no se trata únicamente con pastas. Los medicamentos se necesitan, quiero hacer claridad en esto. La medicina se necesita y se ha avanzado mucho, ¿verdad? Pero tiene que haber un cambio de hábitos, porque ya yo les he dicho a lo largo de toda la charla que la salud digestiva depende del estilo de vida, de tu estado mental, de tu estado emocional, de tu salud espiritual, ¿sí? Entonces, si no cambiamos nuestra vida, esto se queda cojo. El 50% está bien, ¿sí? Pero el otro 50% está cojeando. Sigamos. Porque es que no podemos seguir viviendo así y pretender que esto no tiene que ver con nuestra microbiota intestinal. Gente que corre todo el día, no se alimenta bien, no se sienta adecuadamente para comer, vive mirando un celular, vive mirando un computador, no mastican bien, ¿sí? Siguiente. Personas que comen todo el día ultraprocesados. Estos son los enemigos de la flora intestinal. Alimentos ricos en sodios, ricos en grasa, ricos en sustancias aditivas, ¿sí? En endulzantes artificiales, en fructosa. Allí hay fructosa por todo lado, ¿sí? Grasa, ¿sí? Siguiente. Y el 50% de la población colombiana, en 2015 se hizo un estudio sobre esto, ya tiene problemas de peso, problemas de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y si tienes sobrepeso y obesidad, tienes un trastorno de flora intestinal y tienes enfermedad digestiva, por ende, o estás a riesgo de tener enfermedad digestiva. Estos pacientes están en riesgo de tener reflujo, estreñimiento, colon irritable, enfermedad diverticular. Siguiente. Y el estrés al que sometemos nuestra mente y nuestra microbiota, vuelvo y les digo, el estrés tiene un efecto directo sobre esas poblaciones de bacterias. Es algo que nos enferma, ya está demostrado, ya no es una conjetura, ya no es una percepción de los especialistas. El estrés está involucrado en inflamación, en activación del sistema nervioso autónomo, en liberación de hormonas de estrés, inflamación de bajo grado, alteración de permeabilidad intestinal, hipersensibilidad y trastornos de motilidad. Siguiente. El sedentarismo, ¿sí? El paciente no camina por ninguna razón. Si puede parquear el carro al frente de la oficina, lo pone derechito, que mejor dicho, lo único que tenga que hacer sea subir por el ascensor. E igual vuelve y lo hace cuando llega a casa. Se parquea en la torre exacta donde vive para no tener que caminar, y cuando llega a su casa se acuesta en una cama y toma el control. Siguiente. Los trastornos de sueño, ya se los hablé. La microbiota intestinal es influida por qué tantas horas de sueño duermes. Mínimo deben ser 7 a 8 horas y no dormimos bien. No cuidamos nuestra higiene de sueño. Siguiente. Llevando muchas veces a la persona a un estado de trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico, ideación suicida, suicidio incluso, y la enfermedad digestiva está ahí, acompañando al paciente, ahí va de la mano, pero este es el problema de base. Siguiente. ¿Qué tenemos que hacer si queremos mejorar la disbiosis? Y vamos a hablar desde un punto de vista científico. En algunos casos los pacientes van a tener que hacer una dieta FODMAPs temporalmente, porque esta no es una dieta que podemos tener todo el tiempo, 6 a 8 semanas, disminuir la cantidad de carbohidratos de cadena corta que pasan derecho por el intestino, a nivel del colon. Algunos tendrán que eliminar de sus dietas el gluten, no todos, porque esto es otro tema también que podría dar a otra charla. Hemos satanizado el gluten, ahora todo el mundo quita el gluten,
y aumenta el consumo de carbohidratos muchas veces y de grasa, y esto no le viene bien a la microbiota intestinal. Entonces, definitivamente los que tienen que dejar el gluten son los que tienen una sensibilidad al gluten no celíaca, están diagnosticados con celiaquía o tienen alergia al gluten. Trigo. Disminuir el estímulo antigénico al sistema inmune. Dejemos de comer cosas que vienen en cajas, en paquetes, en frascos, en latas, en chuspas. Ay, ahí se me salió el caleño, qué pena. En bolsas. Tenemos que consumir alimentos lo más naturales y orgánicos posibles. Yo me imagino que esto va a ser algo que vamos a hablar absolutamente todos, y Gloria seguramente se va a remitir a estos conceptos también. Hay que tratar de comer comida más fresca y más natural. No podemos comer cosas que tenemos en un refrigerador hace 3 y 4 meses. La refrigeración es buena, no me entiendan mal, pero también tenemos que tratar de consumir lo más natural posible. El trasplante de materia fecal es una opción que está en estudio, y ustedes dirán, ¿trasplante de materia fecal? ¿Esta señora de qué está hablando? Pues sí, hay gente que está tan enferma, tiene un desequilibrio tan severo de microbiota intestinal que no les sirve. Los que sufren con el gluten, con mucho gusto, pueden visitar mi cuenta DR Juli Suárez Co, o consultarme, contratarme por una videoconsulta. Con mucho gusto atiendo caso por caso, ¿vale? Porque es que es bien complejo, eso daría para otra charla. Entonces, el trasplante de materia fecal es para personas que ya tienen trastorno muy severo y se toma materia fecal de otro individuo que ha sido procesada, se le han quitado los microorganismos patógenos. Esto tiene un proceso científico, farmacéutico, de manufactura, y de esa materia fecal se toman las mejores poblaciones de bacterias y se le dan a un paciente que tiene enfermedad digestiva severa por trastorno de microbiota intestinal. Y definitivamente hábitos, los hábitos, pero es lo más difícil. Los pacientes quieren es una cápsula mágica. ¿Cómo hacerles entender que el cambio de hábitos es lo más importante en enfermedad funcional? ¿Sí? Hacer ejercicio, controlar el peso, manejar el estrés. Y vuelvo a tener que decir que el ejercicio, porque es que el ejercicio es la cura para el estrés, pero la disculpa de siempre es: no tengo tiempo, no puedo, ¿sí? No puedo ya porque la obesidad me dañó las rodillas, la columna, ¿sí? Y como no pido ayuda, porque además pienso que yo lo puedo manejar todo, no decido invertir en mi salud y contratar personas que sí saben cómo iniciar una estrategia de ejercicio, ¿verdad? El mindfulness, el yoga puede servir, y en casos muy severos hay que hacer psicoterapia cognitiva conductual, que es prácticamente reinventar el cerebro para que las personas cambien la respuesta a estímulos externos de alimentación, de estrés, de interacción con otros individuos, de interacción con el medio ambiente. Siguiente. ¿Por dónde iniciar? ¿Sí? Porque yo veo que la gente está escribiendo, es que yo tengo, es que yo es que... Miren, consulten con especialistas. Si tienen síntomas digestivos, consulten con especialistas en gastroenterología. ¿Sí? Es que somos las personas más preparadas para manejar el sistema digestivo. Humildemente lo digo, después de 13, 14 años de estudio, ¿quién más puede manejar esto tan complejo? Díganme ustedes, ¿sí? Realizarse los estudios con especialistas certificados para que los estudios tengan valor, para que los estudios nos ayuden a tomar decisiones adecuadas. Y esto no es de un solo especialista, esto requiere un manejo interdisciplinario, con especialistas en alimentación saludable, con especialistas en acondicionamiento digestivo, con entrenadores personales, porque habrán personas que saben qué es lo que tienen que hacer, pero no encuentran la motivación, no tienen una segunda voz que les esté diciendo: vamos, 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 levántate, hazlo, tú lo puedes hacer. Y necesitarán un coach, un entrenador personal que haga ese trabajo con ellos, porque su voz, su segunda voz y su subconsciente no está funcionando. Siguiente.
La relación médico-paciente en gastroenterología es la clave, ¿sí? Por más de que existen muchas cosas que se pueden hacer, se requiere mucha empatía por parte del médico. Se requiere que el médico sepa qué es lo que está sufriendo el paciente y lo quiera escuchar. Porque esta es una tragedia de vida que muchas veces nadie quiere escuchar, ¿sí? La tragedia del paciente con colon irritable 10 años y no mejora, ¿sí? El de reflujo que no ha mejorado, la señora con estreñimiento que hace popó cada 7 días, ¿sí? Donde tiene que haber mucho apoyo por parte del especialista, validación de los síntomas. Muchas veces la familia, los amigos, la pareja, los familiares no le creen al paciente, creen que los síntomas se los está inventando, que los está simulando, ¿sí? Entonces hay que validar, hay que empezar por decirle al paciente que esto es real, que esto no se lo está inventando, ¿sí? Y es una relación que es a largo plazo. Usted no puede pretender ir donde un especialista una vez y con una sola cita, entonces ahí ya se solucionó todo. Esto es una relación que se vuelve prácticamente muchas veces de por vida, porque hay personas que se curan, pero hay otras, porque habrá personas que dicen aquí, pero uno se puede curar de un colon irritable. Yo les puedo decir que sí, pero hay personas que no. Hay personas que tienen diferentes estados de severidad y necesitan un acompañamiento permanente. Lo mismo sucede en obesidad. Hay personas que dicen, no, yo voy a hacer una dieta de 21 días y después de 21 días, entonces ya no necesito nada más, ¿no? Y allí ya suspenden el acompañamiento y ahí se daña todo. Esto es a largo plazo. Hablan personas que no mejoran en la primera semana. Hay pacientes que llegan con su problema y pretenden que entonces en una semana ya todo se soluciona. Esto es un tratamiento que requiere tiempo y requiere compromiso de ambas partes. Y entonces debemos tener paciencia y tener unas expectativas realistas. Porque es que hoy en día, con tantos negocios que hay alrededor de la salud, no faltan las personas que vienen a decir, yo le tengo la cura para el colon inflamado, y yo con este medicamento le limpio el hígado, y yo con este le hago esto, y hago... A ver, de eso tan bueno no dan tanto, ¿sí? Medicamentos mágicos no existen. Este es un trabajo multidisciplinario que abarca muchos aspectos y requiere un manejo a largo plazo. Esa es la realidad, siendo lo más honesta posible. Siguiente. Y la enfermedad digestiva no tiene que ser vista como algo negativo. La enfermedad digestiva puede ser un campanazo de alerta. Puede ser definitivamente la oportunidad o el impulso que necesitabas para realizar cambios en tu vida necesarios para ser feliz, ¿sí? Cambiarte a vivir al lugar donde querías vivir, buscar el trabajo anhelado, terminar esa relación de pareja que de pronto no era la que tú anhelabas, ¿sí? O arreglar esa relación de pareja que se necesita arreglar, reconectar con esa persona con quien llevas una discordia hace muchos años, perdonar, ¿sí? Solucionar, sacar tiempo para ti, no invertir en tiempo para ti, es algo que repercute en la salud digestiva. La salud digestiva no puede ser vista aparte de la integralidad del ser humano, debe ser vista como un todo. Si no la entendemos de esa manera, es muy difícil que podamos tener salud digestiva en un estado de enfermedad. Muchísimas gracias.